Pues muy buenos días, tengan todos ustedes, comunidad de Tuxtla Cultural, todos aquellos que nos están haciendo el favor de sintonizarnos. Hoy, 6 de octubre, también tenemos un programa especial para conmemorar a un gran personaje, como lo fue el doctor Enoc Cancino Casaonda, mejor conocido como Noquis, gran poeta de Chiapas, autor del Canto a Chiapas y de otras muchos poemas muy importantes, pero que también fue un gran amigo de muchos de nosotros que lo conocimos, y en las condiciones normales siempre hacemos un homenaje presencial en estas fechas. Sin embargo, ahora la pandemia nos impone nuevas formas de hacer cultura, nuevas formas de hacer llegar nuestros programas culturales hacia la comunidad. Y esto también tiene su lado positivo porque llegamos a muchas más personas a través de los medios virtuales. Por eso el día de hoy también se lo dedicamos a Enoc Cancino Casaonda. Y para eso invitamos a 3 personalidades del arte y la cultura que lo conocieron muy bien, que lo estimaron, que lo apreciaron, lo queríamos todos, aquellos que tuvimos el honor de conocer a ese gran poeta. Vamos entonces a pedirle a Pepe Natarén que conduzca el evento para que podamos realizarlo y podamos estar bien con eso. Muchas gracias a todos por aceptar. Muy buenos días tengan ustedes, amigas y amigos que nos acompañan a través de la página Tuxtla Cultural, como bien ha mencionado nuestro director general, el maestro Marco Antonio Orozco Suárez, en esta transmisión especial con motivo de la conmemoración del poeta, médico y político tuxtleco Enoc Cancino Casaonda, miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua, nacido en el año de 1928. Para esta significativa ocasión, el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura ha organizado este encuentro entre personalidades de la cultura que además estuvieron cercanos al poeta, al médico, al político tuxtleco, uno de los más queridos dentro del medio cultural local y nacional. Vamos a iniciar con alguien que fue muy cercana al doctor Enoc Cancino Casaonda, tanto de manera profesional como de forma personal. La maestra Yolanda Molina Quiñones, ella estudió artes plásticas en la Escuela del Estado perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes, donde concluyó estudios como retratista. Obtuvo el primer premio Obra Pictórica Paisaje de Tuxtla en la Feria Internacional de Tapachula en el año de 1965. Se desempeñó durante décadas en áreas administrativas del gobierno federal y estatal. Su obra ha sido publicada en revistas de la Secretaría de Educación del Estado y también aparece en algunas antologías como Poesía en voz alta, Al filo del gozo, y también ha publicado Cuando sopla el viento, un poemario del año 2009. En el año 2015, el Coneculta le publicó desde entonces Soy Otra y el libro ¿A qué seguir buscando paraísos? Damos la más cordial de las bienvenidas a la maestra Yolanda Molina, quien nos comentará algo sobre Enoc Cancino Casaonda. Bienvenida, maestra. El doctor Enoc, gran poeta, amigo de la casa de ustedes. Efectivamente, tuvimos mucho contacto con el doctor desde que llegó a los servicios coordinados de salud pública como secretario de salud. En ese tiempo, jefe de los servicios coordinados. Ahí lo conocí al poeta y hay muchas anécdotas que tenemos que platicar de él, algunas, ¿no? No todas. Y dirán ustedes por qué. El doctor escribía siempre, todo lo que le rodeaba a él le provocaba hacer poesía. Inclusive tenía una vecina muy guapa, a la cual
le dedica un verso muy bonito que yo quiero leerlo esta mañana, ahora que lo estamos recordando. Dice a mi vecina: yo la miro como a la bugambilia de mi patio, mañanera y graciosa, como un suave pincel que le robara un pedazo de luz a las auroras de los campos de Chiapas. Tuvo muchos amigos y a esos amigos, a muchos de ellos les dedicó versos el poeta. Visitas que llegaron a la Secretaría de Gobierno, poetas consagrados. En fin, es muy larga la historia del doctor respecto a sus amigos, a lo que escribió y a las personas que lo visitaban allí en Secretaría de Gobierno. Volviendo al tema de su poesía, a él le gustaba escuchar algunas mañanas, algunas tardes, los poemas de Porfirio Barba-Jacob, Canción de la Vida Profunda y Lamentación de Octubre. Más veces esta, a veces en las tardes de trabajo, porque ahí se salía muy tarde en Secretaría de Gobierno. Y entonces ahí se leía poesía. Socorrito estuvo con nosotros y también lo sabe, porque también llegaba a leer poesía. No hay mucha consulta ahorita hay como 5 o 10 personas. Hagamos un receso, tomemos café y leamos poesía un rato. Así que la poesía estuvo mezclada todo el tiempo en las actividades de trabajo del doctor. Pasábamos muy graves, bellos momentos. Habían graves problemas, por supuesto. En ese tiempo, dentro de todos los poemas que tiene él, hay uno muy bonito que se llama Umbrales. Él dice que el poeta, quien sea el poeta, debe tener un momento íntimo para sí solo, en el cual ni la esposa, ni los hijos, ni los papás, nadie puede entrar en ese momento. Él hace un poema que se llama Umbrales. Entonces, volviendo al tema de los escritos del doctor, dentro de todos sus amigos a los cuales les dedica textos estaba don Pedro Guillén, el doctor Enrique Culebro Carreri, Rosario Castellanos, por supuesto, su gran amiga, Romualdo Moguel, el personaje célebre de los Tuxtlas, que es un ejemplo para los periodistas hasta la fecha, y que nunca dijo una mentira, según una anécdota de doña Chelina Galindo Arce, que le dice a don Ruma, haga usted como que está trabajando. No, señorita, yo empiezo a trabajar a las 6 con el periódico. A las 6 la espero y usted me verá trabajar. Así como ven. Al maestro Fábregas también escribió otro texto de un poema que se llama Palabras Hembras. Ese poema es muy bonito, pero el tiempo creo que ya se está llegando, ¿verdad? A Máximo Prado, a Rosario, como ya repetí, a Raúl Garduño, su gran amigo, cuando le dice que voy a decirle a Garduño que en todos sus poemas se atraviesa el mar, de los ojos, la boca, de la manga, de la camisa, del acto amoroso, de la noche profunda. Brinca el mar, lo salpica el mar ha de ser su duende, por algo será. Cuando veo venir a mi amigo Raúl, siento sabor de sal. Y lo de su muerte siempre nos ha llamado la atención, de que él tiene un poema que se llama Si tengo que morir, y que se refiere a que el mes de marzo es el mejor mes según su tema de poético, y pues el 2 de marzo murió, coincidencia, pero así fue. Y dice así: si tengo que morir, que sea por marzo, y de noche y de pronto.
y sin un llanto, mientras los astros miran sus rebaños y justifican su quehacer amargo, y morirme saltando la ventana en busca de lo fresco y de lo claro, mientras lo cierto duerme entre las sombras y aún no se anuncia el resplandor del gallo. Cuando cumplió 80 años, el gobierno del estado le hizo un homenaje y él publicó una antología del cual yo tengo un ejemplar que me dedicó y que conservo pues como un tesoro de nuestro querido médico. Él escribió un poema que se llama 80 años. Y cuando yo le dije, doctor, ¿y qué está escribiendo? Me dice, vieras, Yolita, que estoy escribiendo un poema por mis primeros 80 años. Y el poema está muy bonito y se los quiero leer esta mañana. Y dice así: poco a poco he ido perdiendo la facultad del canto. Voy ganando la transparencia y perdiendo el misterio. Los años van cegando el corazón, evaporando la nube de estremecimiento. Cuando llega la fatiga del viaje, el silencio es la mejor canción. La sed. Agua fue la primera palabra que dijo mi nieta recién nacida. Quizá como un presagio de lo que puede pasar en la tierra. Sin agua no florece la primavera, ni la nieve coronará la cumbre. Lo único que puede consolarnos es que sin agua tampoco brotarán las lágrimas. El doctor, tuvimos muchas anécdotas, como les digo, algunas sí podemos contar, las otras en privado. Porque el doctor tenía un lenguaje muy florido, ¿no? ¿Y qué? Tal cosa, pero metía una palabra, ¿no? ¿Qué es que está pasando ahí, Yolita? Y metía una palabra altisonante y Socorrito también. Ella no me puede dejar mentir porque también ella lo escuchaba. Y siempre festejábamos lo que decía el doctor. Cuando llegó el poeta. Muy chepaneco, muy tustreco, ¿no? Y a la 1 del día tenía una canción que decía así: se van a reír ustedes. La una, la hora del amigo, carraca, pancita y un cómic doble. Esa era la canción de la 1. Y frecuentemente le gustaba cantarla con ese tonito. Entonces, el doctor también sabe muchas anécdotas, porque él estuvo una gran labor, doctor, que hizo usted con nuestro médico, porque lo vio todo el tiempo, lo trató, en fin. Nosotros ya sabemos el espíritu humano de nuestro médico. Otra de las anécdotas que también tengo, no sé si da tiempo de contarla. Sí, adelante. Sí, claro, adelante. Bueno, un día me dice, oye, Yolita, quiero que hagamos un retrato de un presidente de México, del partido, de uno de los grandes partidos. Y lo mandó a hacer con un profesional de la pintura. Y cuando lo llevó me dice, Yolita, ven a verlo. Y lo voy a ver el retrato, no me gusta. Dice, mira, dice, parece que está haciendo otra cosa esa cara. Entonces le digo yo, bueno, si quiere usted, mandamos a llamar a otro pintor y mandamos en paz descanse, a llamar a don Oscar Vázquez Gómez, el esposo de Violeta Montero, y lo hizo el retrato de nuevo. Y ese retrato quedó ahí en las oficinas del partido. No sé qué se hizo porque era una obra de arte. Y cuando venía a la casa de ustedes siempre venía muy seguido. Después de que ya salió de político, todo venía seguido. Y había una señora aquí con nosotros, doña Lucecita. Doña Lucecita dice, ¿me va usted a comprar mi Gerolán? Ya sabían ustedes que era el Gerolán, ¿no? Pero él era otra cosa, pues, que aquí en la tiendita de la esquina. Entonces aquí se quedaba una caguama, una cervecita, algo así. Aquí se quedaba horas platicando y con mi hermana, mi cuñado y tomando su vasito. Ya como la 1, ya se iba a su casa. Pero eso fue muy seguido aquí en la casa de ustedes y lo disfrutamos mucho. A mi sobrina Marianita, las niñas las quería mucho. Siempre les daba sus gastos para la semana.
Entonces es un hombre que fue muy bueno con la familia, generoso, inolvidable en una palabra. Muchas gracias, maestra poeta Yolanda Molina. Maestro Marco, es extraordinario tener el día de hoy y un gusto y un privilegio a personas que estuvieron cerca del poeta Enoc Cancino, uno de los personajes más destacados que ha dado nuestra ciudad, Tuxtla Gutiérrez. Claro que sí. Y te refieres a Socorrito Trejo, ¿verdad? Nos da mucho gusto que ya esté ella participando nuevamente desde su casa y que pues ya se ve bastante bien. Creo que todos los que vamos a verla, pues nos alegra mucho el corazón volver a escuchar su voz, ¿verdad? Adelante. Pues, es un gusto saludar a la maestra Socorro Trejo, actual directora de la Casa de la Cultura, una de las poetas y promotoras culturales más conocidas. Sin embargo, pues la formalidad nos obliga a comentarles parte de su semblanza. La maestra Socorro Trejo Sirvent estudió periodismo y comunicación colectiva en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, además de un diplomado en periodismo cultural en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ha sido jefa del Departamento de Casas de Cultura y también directora de Culturas Populares en la Secretaría de Educación de Chiapas. Jefa del Departamento de Comunicación Académica y presidenta de la Sociedad de Escritores de Tuxtla, fundadora y presidenta de la Asociación Cultural Independiente Romualdo Moguel, y su obra ha sido traducida al francés por Claude Cuffon. Entre los poemarios más destacados de la maestra Socorro Trejo encontramos Para decir mañana, Luna de agua, Música de siglos, Soles de agua, Ventanas interiores, Ánfora del corazón y haiku, Soledades en vértigo y De corazón urdimbre. La poeta Socorro Trejo Sirvent obtuvo el Premio Chiapas en Artes 2018. Maestra, muy buenos días, bienvenida. Qué gusto, buenos Socorrito. días, Pepe, buenos días, maestro Marco, ¿cómo están? Buenos días también, Yolita, el doctor Hernán. Es para mí motivo de honda satisfacción estar en este homenaje a un gran personaje de las letras chiapanecas, como lo fue el doctor Enoc Cancino Casaonda, además un gran ser humano, como ya mencionó Yolita, con el que tuve el privilegio de trabajar hace ya más de 40 años. Y bueno, yo preparé un texto para leerles en este homenaje que le está rindiendo el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura a través de Tuxtla Cultural, la página que tenemos en Facebook. Y voy a comentarles que el poeta tuxtleco Enoc Cancino Casaonda inició su acercamiento al mundo de la poesía a la edad de 9 años, cuando su madre, Carmen Casaonda Castillo, le leía versos, ambos recostados en la hamaca de su casa. Ahí el niño Enoc fue alimentado por el espíritu, con la poesía de Juan de Dios Pesa, Fernando Celada y José Rosas Moreno, que son los autores que su madre le leía. Doña Carmen fallece 2 años después, cuando apenas el niño Enoc contaba con 11 años de edad, pero ya el germen de la poesía había empezado a abonarse en su joven corazón. Estoy segura que en esos recuerdos de su niñez, Enoc Cancino Casaonda se inspiró muchas lunas más tarde para escribir el hermoso poema titulado La hamaca, que dice así: allá, al fondo del trópico, la diaria mariposa de los sueños habita un corredor largo, sin tiempo, entreabriendo sus bordes de hembra clara que espera un viejo amante fatigado. La hamaca cumple en el vacío su más firme actitud de árbol bien puesto. Algunas veces nos recuerda un cierto olor a encierro, a sudor trabajado o sin oficio. Tiene siempre también esa frescura que tal vez se ha escapado de algún muerto. Yo a ratos, por las tardes, me quisiera fumar algún cigarro, tomar un poco de café, mucho de olvido, bien tendido sobre ella,
platicando del cielo y de la tierra, con un ángel o con un viejo campesino. Bueno, así el doctor Enoc Cancino Casaonda, Noquis, como le decíamos todos de cariño, usted fue el cantor de las cosas sencillas, el de los personajes modestos, el de los sucesos cotidianos. Su lenguaje sencillo y coloquial nos llegaba a todos, como lo hizo con su célebre y laureado poema Canto a Chiapas, escrito en su juventud y que se ha convertido en el segundo himno de nuestro estado. No hay escuela primaria que no enseñe a sus alumnos a declamarlo, y no hay chiapaneco que no se emocione hasta la médula al escucharlo. A través del canto a Chiapas hemos aprendido a amar más a nuestra tierra, a nuestras raíces, a la marimba, a las fiestas de barrio, a nuestras selvas, ríos y montañas. He aquí unos versos de ese sentido poema. Chiapas nació en mí con el beso primario en que mi madre marcó el punto inicial del sentimiento. Chiapas creció en mí con los primeros cuentos de mi abuelo, en la voz de mi primer amigo y en la leyenda de mi primera novia. Desde entonces, Chiapas es en mi sangre, beso, voz y leyenda. Como anécdota interesante, señalo aquí algunas de las palabras pronunciadas por el entonces joven poeta Enoc Cancino Casaonda al recibir este merecido galardón. Él dijo: mi más profundo voto de admiración al Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas por la amplia y sólida labor cultural que está desarrollando, labor que sería estéril sin la ayuda totalmente valiosa del gobernador constitucional del estado, general e ingeniero Francisco J. Grajales, quien ha demostrado de este modo haberse compenetrado de la profunda significación que el arte tiene en nuestro pueblo como factor de consuelo, de refugio y de liberación espiritual, porque impulsar el arte es tan necesario como construir una escuela y como abrir un camino, ya que hacerlo así es construir la escuela del alma y abrir el camino de la liberación de las conciencias. Sobre el canto a Chiapas hay muchas anécdotas, pero la más conocida y simpática es la del poeta Efraín Huerta, quien fue un amigo entrañable del doctor Enoc Cancino Casaonda. Durante muchos años, al igual que lo fue el poeta Jaime Sabines. El doctor Noquis decía: hace tiempo Efraín Huerta me dijo: mira, Noquis, lo mejor que te ha pasado es haber escrito Canto a Chiapas, porque es algo que te vincula con tu pueblo y a todos les gusta, pero lo peor que te ha pasado es haber escrito Canto a Chiapas, porque este poema ha opacado el resto de su obra. El doctor Noquis le escribió un hermoso poema a Efraín Huerta cuando supo de su muerte. Y bueno, voy a ver si dará tiempo de darle una lectura, si no, pues al final lo leemos. Se llama El Gran Cocodrilo. Les leo algún fragmento nada más. Nunca pudimos ir con Efraín a la laguna de Miramar. Las piedras se atravesaron por el camino. Hoy que la he visto volando a San Quintín desde el helicóptero, me he puesto a pensar en las cosas que nos veda el destino. Las aguas verdes y azules besaban las márgenes al igual que las luces de esa Ciudad de México que él amó tanto. Lo hacen con las noches sucias, terribles y magníficas, caricias de la muchacha ebria. Un ribereño me contó que hacía poco tiempo lo que creía un enorme tronco resultó ser un cocodrilo muy viejo, áspero y grande como una pena. El gran cocodrilo que predestinaba una fantasía, barro de Najá. Ya no quiero volver a ver las pupilas selváticas de Miramar, el espeso velo de sus aguas adentro. No quiero llorar por Efraín, como es cocodrilo viejo y señorial, que nunca se vio frente a su espejo. Está en Tedios y Memorias.
el doctor Eno Cancino. Y bueno, a lo largo de su vida, el doctor Cancino fue fiel al compromiso con la palabra y con la vida que él eligió llevar. Decía que la poesía es vida, penas y alegrías, gozo y desgarramiento, pero también es nostalgia, esa suave penumbra en que el recuerdo abre la puerta, esa dulce tristeza en que el sueño nos visita. Los portugueses le llaman saudade, los gallegos morriña, y todos los seres y las cosas la reciben cuando llega como a una vieja amiga. Y la nostalgia, afirmaba el doctor Noquis, me dictó el canto a Chiapas. Fui su instrumento, la tierra lejana, el hogar distante, la palabra de los amigos, de los seres queridos y el alma del paisaje en tonos mortecinos me la soplaron al oído. Yo tuve, como ya mencionó Yolita y mencioné en un principio, la fortuna de conocer al doctor Eno Cancino Casaonda, gran poeta. Fue mi jefe, primero cuando trabajé con él en la Secretaría General de Gobierno del Estado, en la época en que su gran amigo don Juan Sabines Gutiérrez fue gobernador del Estado. Fue una época muy bonita, ya que trabajaba entre poetas. Su secretario particular fue el profesor Garzón González, también poeta, y yo era la secretaria del secretario particular del secretario general de gobierno. Fue el año de 1979, cuando conocí, creo yo, de manera personal al doctor Eno Cancino Casaonda, o de manera más formal, porque lo había visto solo en algún recital. Recién había terminado la carrera de periodismo y comunicación colectiva en la UNAM, cuando llegué a trabajar al gobierno del estado de Chiapas, concretamente a la Secretaría General de Gobierno. Yolita Molina era su secretaria directa, y desde entonces también me une una amistad entrañable con mi querida amiga y comadre Yolita Molina. El doctor Eno Cancino era el titular y fue uno de los jefes más generosos y más sencillos que he tenido a lo largo de mi vida. La poesía es algo indefinible, es como la luz cuya presencia advertimos pero no podemos tocar, o como el espíritu que es imposible ver pero que sabemos que existe en el fondo de nosotros, dando sentido a la existencia. La tarea del poeta y del artista en general no tiene nada de particular. Es igual a la de un labrador o un artesano que cumple su trabajo con amor. Tampoco es diferente a la del científico que busca los secretos del universo o de la gota de agua, decía Noquis. Todos los hombres formamos un todo. Cada uno toca su instrumento en la gran orquesta del mundo. Cada uno pone su grano de dolor o de alegría en la cosecha universal. En cierto modo, todos somos poetas, sobre todo los niños que miran la luz más limpia y el horizonte más cercano. Y lógicamente, sus creadores pueden y suelen provenir de cualquier parte, de cualquier oficio. Un López Velarde que olvida sus escritos jurídicos para abrazarla. Un campesino como Miguel Hernández, dejando por ella el fusil y sus labranzas. Un León Felipe o un González de León, escribiéndola a hurtadillas en la rebotica de los pueblos. Un Cervantes refugiándose en ella para consolarse de su condición de modesto recaudador de impuestos en la tesorería de Madrid. Un teólogo como Fray Luis de León, viéndola surgir entre sus pensamientos y así hasta el infinito. Podría seguir contando muchas anécdotas también personales que tuve con el doctor Eno Cancino Casaonda, pero no sé cómo vamos con el tiempo, Pepe, porque si no, pues ya damos por terminada la participación aquí, mencionando que la vida de todo hombre, por humilde que pueda parecer, es un suceso trascendental e irrepetible. Contar su pequeña gloria terrestre es la función del poeta. Y el doctor Noquis, en su poesía, en la sencillez que la caracteriza, también demuestra una gran profundidad filosófica. También se acercó
a lo estético, y yo creo que todos debemos releer al poeta Enoc Cancino Casaonda. Su poesía es honda, profunda y que toca sobre todo el alma y la emotividad de todos los que se acercan a ella. Feliz cumpleaños, doctor Nokis. Feliz 92 años si estuviera usted aquí con nosotros. Gracias. Feliz cumpleaños, así es, muy querido doctor Nokis. Muchísimas gracias a nuestra directora de la Casa de la Cultura, Luisa Laminos Guerrero, nuestra maestra Socorro Trejo Sirven. Y es importante señalar que dentro de la obra del poeta Enoc Cancino Casaonda encontramos los poemarios Con las alas del sueño, publicado en 1951, Perfiles de barro del 56, La vida y el labrador del año siguiente, Ciertas canciones de 1964, Estas cosas de siempre del 70, las múltiples reediciones del canto a Chiapas, entre las antologías que se publicaron con la obra del poeta, destacan la antología poética de 1979 y La vieja novedad de las palabras de 1985. A continuación escucharemos a un personaje muy destacado del estado de Chiapas, médico y poeta también, uno de los hombres también más queridos en el medio cultural, el doctor Hernán León Velasco. Él es médico urólogo por el Centro Médico La Raza, fue presidente del Colegio Médico del Estado de Chiapas. Como poeta ha publicado los libros Bonampak, Rostros del Mar y Canec, el Escriba. También es compositor de canciones y de los himnos universitarios de la Universidad Politécnica de Chiapas y de la Universidad Autónoma de Chiapas, entre otras. Promotor cultural, ha participado en presentaciones de libros, recitales, lecturas y conferencias en diversos foros. Fue designado el doctor Hernán León Velasco invitado extraordinario y embajador cultural de México en el Festival Internacional de Poetas José María Gálvez Barzallo en Perú. Además, curiosa y significativamente, el libro Rostros del Mar de Hernán León Velasco mereció el premio de poesía Enoc Cancino Casaonda en 2010, además de obtener también la presea Cabeza Olmeca del gobierno de Tabasco, el premio Armando Duvalier, el pergamino Rodolfo Figueroa de la Asociación de Escritores y Poetas de Chiapas y la medalla José Emilio Grajales por el Museo Histórico de la Región Frailesca. Con ustedes, nuestro amigo, el poeta Hernán León Velasco. Bien, ¿qué tal? Es algo extraordinario que estemos aquí celebrando. ¿Qué tanto podemos decir del doctor Enoc Cancino? Muchísimo, ya lo dijeron todos. Aquí Socorrito y también Yolita. Y qué bueno que se reúne Marco y Pepe para configurar esto que merece siempre un homenaje permanente al doctor Enoc Cancino. Es vital que se publique en 1949 en este concurso El canto a Chiapas, pero lo escribió cuando se fue según referencias, cuando se fue a México por esa nostalgia, ¿no? Sin embargo, se lo comenzó a escribir cuando se muere su mamá a los 11 años. De hecho, ahí hace referencia en El canto a Chiapas de su madre, ¿no? Del beso primario que marcó el punto inicial del sentimiento, de la leyenda de su primera novia. Hay una nostalgia tremenda que hace que uno se refleje ahí. Todo aquel que viaja o ha estudiado fuera del estado tiene esa nostalgia y por eso nos pega tanto, porque ha pasado por esa situación de que no nos hallamos, nos vamos para otro lado y ¿cómo te están tratando en México? Pues dice, yo ya estoy curado de espanto, pero no me hallo, porque por todo lo que significa, y a pesar que está a la vuelta está el Distrito Federal. Belisario Domínguez, que se fue a estudiar a París en aquellos tiempos donde se iban en mula
a la región de Ocosingo, luego agarraban otras mulas para Puerto México, que era Coatzacoalcos, luego un barco para irse hasta prácticamente primero a Veracruz y luego a Europa. Entonces era Rodolfo Figueroa, que se fue a estudiar a la universidad aquí de Guatemala, a la Universidad de San Carlos. Por cierto, la visitamos ahí. Una gran nostalgia, uno cuando va lejos de casa. Yo recordaba que cuando mis amigos se fueron a estudiar a México, al principio a Guadalajara, todos los papás lloraban. Y los alumnos, pues ya son de 18, 19 años. Y yo me quedaba, como dicen los jóvenes, de a 4. ¿Por qué están llorando? Era la nostalgia. Yo salí de casa desde los 6 años, ya estaba acostumbrado a estar fuera de casa, ¿no? Pero ellos no. Y es lo mismo que sintió el doctor Enoch, por eso se derrama tanto este poema. Define a Chiapas desde el principio, lo que todo el mundo se sabe de memoria. Yo conocí este verso del canto a Chiapas viajando a San Cristóbal. Estudiamos con Enoquis, su hijo, y entonces realmente no conocía el poema. Y de repente lo saca de ahí como arte de magia y me dice, mira qué escribió mi papá. Y lo comienzo a leer, oye, esto está maravilloso. Y me lo comencé a memorizar en ese mismo instante. De tal manera que cuando regresamos, se lo dije de memoria ya. Oye, dice, ¿te gusta? Sí, le digo, porque además yo soy de Villaflores. Y Tuxtla ya es como París, es lejano, lo siento, lejano, ¿verdad? Me llegó porque es la nostalgia. Entonces, tenía una casita allá, el doctor Noquis, en San Cristóbal. Y ahí nos quedamos y ahí me mostró el poema y ahí prácticamente lo aprendí. Así que cada chiapaneco, por eso dice Socorrito, que siente como un himno este canto a Chiapas. Exactamente, y ahorita el doctor Noquis era querendón, quería todo su pueblo de Chiapas. Cuando viajaba, él traía algo y me mandaba o me enviaba de donde estuviera alguna postal y todo eso, o me hablaba por teléfono diciendo, oye, ¿no has venido para que vayamos a desayunar? Bueno, le digo, ven a traerme. Bueno, ya lo iba a traer y íbamos a desayunar o a comer, pero para platicar, ya estaba en esa época él que quería platicar sus anécdotas y uno pues no hablaba porque su labor de uno era escucharlo, ¿no? Había tanta información en él que debía uno escucharlo y a mí fue trágico porque estuve en los últimos días con él y llegaba, y me decías, tú eres mi cuarto hijo, así que no me debes abandonar aquí. Yo llegaba a verlo los últimos meses y se fue recuperando poco a poco, luego se fue al ISSSTE y ahí ya se puso mal y tremendo, ¿no? Entonces estuvimos hasta el último instante con él. Era tremendo verlo, cómo se apagaba, ¿no? Hijos, y tremendo. Y me tocó verlo al final cuando lo envolvieron en una sábana y lo dejaron ahí hasta que llegara el que lleva el ataúd, ¿no? Y yo me quedé un rato con él y para que no estuviera solo. Pero ya estaba, como hacen la costumbre con los que fallecen, bien envuelto en una sábana. Sin embargo, yo le hacía guardia ahí. Luego, al otro día pasó y ya lo llevaron al teatro y me dijo alguien ahí que dijera unas palabras. No pude decirla, nada, no pude hablar nada. Me tuve que bajar de ahí y pues no, es rarísimo que yo llore, ¿no? Y no me pude contener y salí. Y Oscar Wong me siguió y me abrazó y salimos como niños llorando. Ahí, primera vez que me impactó eso, porque él siempre quiso a todos. Y a todos, no había excepción. Conmigo fue muy como un papá. Yo llegaba, convivía con él en casa, desde que estudiaba, ¿no? Y había siempre algo una palabra de aliento, un poema que de repente declamaba de otros autores y había esa cercanía como ese papá que yo no tuve, porque no tuve la fortuna de tener papá cerca, entonces él como un guía, ¿no? Un maestro, ¿no?
Entonces, no solamente era el poeta, era el hombre, era el papá, era el representante de la medicina, era el organizador de los espíritus de un pueblo. Muchas veces ponen en competencia a los poetas, ¿no? Que el mejor poeta del mundo es fulano. No hay ni que ir en quién es mejor o el más grande poeta. Cada poeta tiene, como todas las cosas, su valor, su sortilegio, su grandeza. No lo cambiamos a Enoch Cancino Casaonda por nadie en el mundo de los poetas, porque él es nuestro poeta de este lugar. El que nos hizo, exactamente como dice Efraín Huerta, nos hizo otro himno, nos hizo lo mejor, nos hizo identidad, nos hizo sentir esa nostalgia, que bien dice Socorrito, ¿no? Y bueno, Jaime Sabines nos hizo sentir otra cosa, y Rosario Castellanos otra cosa, y Neruda otra, y Octavio Paz otra, y etcétera, ¿verdad? Y Darío otra. Son seres diferentes, son amigos diferentes. Por lo tanto, es infantil estar comparando a los poetas. Cada poeta tiene su momento y cada lector también su momento para leer a este poeta. Pero ahora estamos celebrando a Enoch Cancino, que debemos, ahora los jóvenes estudian aquí en Chiapas y hacen su profesión. Tal vez no sientan tanta nostalgia como aquellos que nos fuimos a México, ¿no? O como algunos se fueron al extranjero, que cuando tú vas al extranjero, pues sientes a México, todo lo que sea México te estremece. Sin embargo, es importante que hagan estos programas, qué bueno que los promueven, para que de alguna manera les llegue a las nuevas juventudes y busquen esa identidad y digan, bueno, ¿y este qué? Es fulano y no Cancino, y que la declamación muy bonita, hay gente que declama extraordinariamente bien, pero también hay que leerlo. Y nada más como hace un ensayista, cuando él dice, y fue preciso que el caudal de los años se rompiera sobre mi triste vida solitaria. Nada más hasta ahí nos quedamos. Y fue preciso que el caudal de los años se rompiera sobre mi triste vida solitaria. ¿Eso qué te da a entender? Que todo ser humano cuando nace, nace solo. Y cuando muere, muere solo. Nadie lo puede acompañar, aunque en una guerra se mueran al mismo tiempo varios. No, cada uno tiene su propia vida y su propia muerte. Y eso es lo que él sentía, porque cuando se muere algo tan extraordinario como es nuestra mamá, se rompe la vida. Y eso es lo que significa eso. El caudal de los años, él fue sintiendo que estaba rota su vida porque ya no estaba la mamá que lo abrazaba, que le daba un beso en ese punto inicial del sentimiento. Y como la espuma en flor que se rompe de roca en roca, esa imagen grandiosa. Muchas veces lo leemos así rapidísimo, pero hay que interpretarlo al fondo. Y luego dice algo también muy doloroso y que nos llega, que Chiapas es la indescriptible esencia de una lágrima. Este Chiapas tan diverso, de tantas razas, de tantas etnias, de tanto marginación, de tanta pobreza, de tanta injusticia, porque la injusticia en todo el mundo la hay, en la India, en todas partes lo hay. El mundo es diverso y no podemos encontrar una nación donde sea justa, absolutamente justa. Eso es imposible. No es posible eso, jamás iba a ser posible. Por eso dice la indescriptible esencia de una lágrima. Chiapas es eso, algo así como un grito que se apaga. ¿Cuánta gente no grita esa injusticia y apaga ese grito cuando la ha sufrido? Y un suspiro de fe que se reprime. Hasta la fe tiene que reprimirse. Entonces, qué grandeza hay eso. Muchas veces no lo definen, pero la gente lo siente. Y un niño lo declama y con mucho amor lo declama, pero también nosotros los adultos lo debemos leer paso a paso. Dice, supe que Chiapas no es solo el insomnio de la selva, besando la palabra de los vientos. ¿Cómo está eso? El insomnio de la selva. Sí, la selva está permanentemente despierta, mientras uno a uno sus árboles lo van derribando. Eso es algo
que nos llega, nos golpea, se va a veces en la selva y desde un helicóptero, un amigo tomó fotos antes, tomó videos antes de que se devastara la selva y luego fue otra vez, muchos años después y volvió a tomar y la selva sufre el insomnio porque está despierta, pero también la están matando, nos hace conscientes de las otras verdades, nos hace llegar más allá de que la selva sufre. Cuando es insomnio en las personas, nos hace sufrir. También la selva está con incertidumbre, ¿no? Y dice, la selva, besando la palabra de los vientos. Y otra cosa fundamental, esta imagen que es grandiosa en él, dice, y el río llorando epopeyas. Cuando cae en una cascada, el río contando historias. ¿Cuántos animalitos han pasado sobre ese río? ¿Cuántos se han bañado? ¿Cuántas con las piedras platican? ¿Cuántas historias lleva ese río que es epopéyico? Y el río llorando epopeyas en el torrente de las horas viejas. Por siglos de los siglos, ese río de Heráclito, que solamente una vez pasa, sigue contándonos historias. Y así, aparentemente, versos tan simples son tema de un tratado de ensayo. Simplemente este poema grandioso, célebre, épico, por eso nos gusta, porque es épico, canta nuestra tierra, es para hacer un libro, un ensayo tremendo nada más de este poema, porque estamos hablando de la selva, del río llorando epopeyas, de la incertidumbre, de lo que sufre un hijo cuando se rompe su vida, cuando se muere su madre, de esa nostalgia que siente una persona que viaja a París o viaja a México a estudiar, de esa constante dolor que siente el doctor Enoch cuando está viendo enfermos, está viendo muchos que mueren en sus camas, como lo vio Rodolfo Figueroa con ese fabuloso poema Por el arte, cuán hermosa es la muerta, pálida su tez sobre la losa brilla. Ese famoso poema que hace Rodolfo Figueroa contempla ese dolor que siente también el médico. Igual el doctor lo cantó de otra forma, le dio otras imágenes. Al final hizo poemas más suaves, más respirables, con mucho sentido de verdad. Pero le dolía. Este poema no solamente lo hizo grandioso a él, es de dolor. Aparte de alegría, este poema es de también la certidumbre de lo que siente un chiapaneco que va a otra parte, ¿no? Y que viene con ese espíritu de conquistar su estado otra vez, que viene para transformarlo, que viene para volver a estar con su familia. Ese estudiante, ese profesionista que se va a París y que dice, allá le ofrecen un trabajo extraordinario, pero regresa a Chiapas, a su pueblo, a su rancho, porque tiene sus raíces aquí, porque su labor es transformar su estado en la medida que pueda, en la medida de sus fuerzas. Gracias a esa labor que hizo Enoch Cancino, Chiapas ahora tiene más raíces y tiene más unidad. Yo celebro que hayan hecho esto y también celebro el cumpleaños del doctor Enoch Cancino, que me hizo llorar. He llorado 2 veces terrible, una cuando muere mi padre a los 8 años y otra cuando muere este gran hombre. Muchísimas gracias, doctor y amigo poeta Hernán León Velasco, por su valiosa y muy emotiva participación, además de que nos ha compartido un breve análisis de la imagen poética en el canto a Chiapas, uno de los poemas clave, decisivos, fundacionales y fundamentales dentro de lo que podría llamarse el canon de la literatura en Chiapas. Maestro Marco Antonio Orozco, ¿le gustaría compartir algunas anécdotas que usted haya vivido con el poeta Enoch Cancino? Bueno, en realidad fueron varias, ¿no? Pero bueno, vamos a recordar hace 2015, hace 15 años, en San Roque precisamente hicimos un gran festival cultural allá y que además estuvo también Heraclio Cepeda, estuvo el maestro César Corzo Espinosa, no recuerdo quién es más, creo que estaba Socorrito Trejo, Blanca Margarita López Alegría, José Luis Castro,
y otras personalidades de la cultura. Y ahí precisamente estábamos en ese proceso de la elaboración del libro Tuxtla y sus barrios. Y pues ahí le invité a que participara, ¿no? Como cronista. Él era miembro de la Asociación de Cronistas, aunque por su edad iba poco a las reuniones, pero siempre estaba en todos los eventos. Entonces, él, oriundo del barrio San Roque, pues tenía muchas anécdotas. Entonces, participó, él colaboró con una crónica, una narrativa que se editó precisamente en ese libro memorable titulado Tuxtla y sus barrios. Sin embargo, nos hacían falta fotografías antiguas, ¿no? Como están los otros barrios, y yo frecuentemente iba a solicitarle que de su archivo me diera algunas fotos. Entonces él me pasaba ahí a su pasillo donde tenía una especie de un sillón, pero de estos que le llaman perezosas, ¿no? Donde él se sentaba y empezamos a platicar, ¿no? Y al final pasaba el tiempo y no me daba las fotografías, ¿no? Entonces, ahí regreso otro día. Y regresaba otro día y así, hasta que yo ya fui bastante preocupado porque ya se tenía que cerrar la edición, ya teníamos que mandar a imprenta. Y entonces me dije, mira, ese tipo de libros, dice, son muy buenos. Va a haber otras reediciones, seguramente. En la próxima edición te doy las fotos. Y entonces tuvimos que cerrar así, tuvimos que buscar otras fotografías y ya se cerró. Pero fue premonitorio eso, porque efectivamente Tuxtla y sus barrios tuvo 2 ediciones más, fueron 3. Y entonces es algo que siempre recordamos y que pues como que fue la buena suerte que él le deseó a la publicación, porque sí tuvo bastante aceptación. Y pues básicamente eso, y hoy estamos muy contentos de estar nuevamente recordándolo, ¿no? Así es. Excelente, maestro. Una anécdota más que comparte para nuestro público de Tuxtla Cultural. Estamos llegando ya a la parte final de este homenaje en el 92 aniversario. Tenemos un invitado especial, invitado sorpresa, que vamos a hacer pasar ahorita porque es un joven muy talentoso. Joven talento chiapaneco. Talento chiapaneco que ha estado muy pendiente de todas las actividades culturales y a través de las redes sociales él observa a un personaje y reproduce sus rostros. Él se llama Donet Osorio y que precisamente hace unos días él hizo un retrato del doctor Enoc Cancino Casahonda y sin saber que el día de hoy pues era su homenaje, me contactó y me dijo, yo quiero presentar este cuadro. Así que vamos a invitar que pase ahorita con el cuadro y que nos platique también toda esta labor interesante que está haciendo. El joven artista plástico Donet Osorio. Vamos a cederle aquí el espacio a Donet Osorio, quien es quien nos va a presentar el cuadro precisamente de Enoc Cancino Casahonda en este homenaje. Bienvenido, Donet. Mucho gusto de saludarte. Y qué bueno, ustedes han visto en las redes sociales cómo él ha estado haciendo estos retratos tan bonitos de diversos personajes. Ahora nos va a presentar el de Enoc Cancino Casahonda y bueno, primero a la presentación, después nos cuentas cómo nació esta forma en que tú estás presentando el arte. Magnífico retrato. Y bueno, Donet, explícanos pues cómo nació. Él es un joven estudiante de la carrera de artes visuales en la Unicash. Buen talento, pero que pues él le nació la idea de empezar a hacer retratos de personajes de la cultura y los ha estado presentando y ha tenido mucho éxito, mejorado su técnica también. Ahora ya les pone color, en fin. Platícanos, Donet,
cómo iniciaste, cuál fue tu primer cuadro y por qué lo haces, ¿no? Más que nada la incertidumbre de la cultura y el arte aquí en Chiapas. Siempre he dicho que aquí en el estado estamos todavía muy jóvenes en el aspecto cultural y creo que es una manera muy padre de reconocer el trabajo de las personas que han tenido un impacto sociocultural aquí, tanto en Tuxtla como en Chiapas, y creo que al final hay mucho material cultural. Entonces, creo que también el doctor Enoch, desde que empezó tanto su carrera cultural, porque recordamos que fue un cirujano, ¿no? Claro. Entonces, también fue, creo que, presidente. Fue presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez. Y también tiene un bellísimo poema del Canto a Chiapas. Entonces, así es. Creo que también es un muy buen homenaje y aprovechando su aniversario que pudimos hacer este homenaje. Porque hay poco material de él, pocas fotos y no están en buena calidad, sin embargo, hicimos lo que podemos. Pues qué bien, te felicito, Don Ed, y qué bueno que un joven talentoso pues esté dejando testimonio de estos grandes personajes de la cultura, ¿no? Yo le comentaba ahí en redes sociales que pues ya tiene varios cuadros, ¿no? Tiene como 15 retratos, ¿no? De diferentes personalidades, ya va perfilando como para una exposición, ¿no? Estaría padrísimo, ¿verdad? Yo digo que sí, ¿no? Ya que ahorita estén las condiciones más dadas, que se pueda pues realizar, creo que sería interesante, ¿no? Bueno, no sé si ahí maestra Yolita, Socorrito, Trejo, el doctor Hernán quieren decirle algo aquí al joven Don Ed que está presente en este homenaje. Muchas felicidades a Don Ed por su obra y que tenga muchos éxitos que ya los está teniendo. Muchísimas gracias. También de nuevo muchas felicidades a Don Ed, es un joven talento chiapaneco. Muy y joven. Me da mucho gusto que esté trabajando esta serie de retratos, donde también ya me hizo uno a mí, yo se lo agradezco. Ya te hizo uno a ti, ¿verdad? Y Corazón, no lo conoces personalmente, ¿no? Ahorita están no conociendo lo conozco, virtualmente, pero ¿no? yo le agradezco porque sí fue una sorpresa para mí, y fue una sorpresa muy grata. Yo te auguro muchos éxitos, Don Ed, sigue en este camino y vas a ver los frutos dentro de poco tiempo. Muchas felicidades, te auguro muchos éxitos. Muchísimas gracias, licenciada Socorrito. Gracias a ti. Qué bueno. También bajo la misma tenor, te hacemos una felicitación. Sigue haciendo las cosas bien. Y qué bueno que ya le hiciste ahí a Socorrito, nuestra poeta aquí insigne, que es sí, que nos haga es la representación que queda para siempre. Eso hacen los artistas, así que un aplauso para ti y un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Don Ed. Y yo lo que te digo es que me gusta mucho tu persistencia de que, bueno, primero sale uno, de otro, y ya son varios, ¿no? Y sigues insistiendo. Y sobre todo una de las charlas que hicimos de manera virtual, en donde yo te decía que mucho es también el trabajo, ¿no? No todo es el talento, sino también poder canalizar ese talento, pero con un trabajo sistemático, como tú lo estás haciendo, y eso te va a abrir pasos, te va a abrir caminos, y sin duda vas a llegar a ser un gran artista, y pues bueno, vamos a esperar en próximas semanas de organizar esa exposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, yo sí quisiera mandar un saludo a la maestra Gloria, la esposa del doctor Noquis, su viuda. Un abrazo muy cariñoso para ella y para sus hijos, Enoch, Pablo y Pedro, también, Pedrito. Muy bien. Pues bueno, ya estamos sobre el tiempo, nos está diciendo ahí producción que ya nos pasamos un poquito, pero habrá más oportunidades de seguir charlando sobre el poeta Enoch Cancino Casahonda y de otros artistas también, a través de Tuxtla Cultural
los invitamos a que sigan nuestra programación, a que hagan sus comentarios en la página, que lo compartan, le den like y seguir esta página, porque la cultura no para, la cultura sigue a través de los medios virtuales, pero siempre estamos presentes. Muchísimas gracias por vernos, por sintonizarnos y los esperamos en nuestras próximas ediciones. Muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias Donet, muchas gracias doctor Hernán, muchas gracias maestra Socorro Trejo, muchas gracias maestra Yolita. Un abrazo para todos y festejemos nuevamente a Nokis Cancino, recordando sus poemas, leyendo sus poemas y declamando el canto a Chiapas. Muchas gracias.